Buenas noches, hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Estar reunidos aquí en esta semana de oración. Qué privilegio es estar aquí unidos en un solo sentir, en especial en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, tiempos finales donde nosotros necesitamos estar cada vez más unidos en oración. Por esta razón es que estamos haciendo esta semana de oración, pues. La estamos haciendo con un propósito, ¿no? De orar cada vez más, y eso es lo que el pueblo de Dios necesita. Tenemos que orar, acostumbrarnos a orar, a convertirnos en hombres de fe y de oración, así como lo dice el conflicto de los siglos. Y qué mejor momento, ¿verdad?, en esta semana de oración que se ha escogido este mensaje del primer ángel. Parte de un mensaje que ha de preparar a un pueblo para el pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ya como se leyó, de todas maneras vamos a volverlo a leer, ¿verdad? La importancia que este mensaje tiene. Y lo bonito de esto es que cada día se va a tratar un tema desglosando este mensaje de los tres ángeles, o del primer ángel en especial. Pero vamos entonces a abrir nuestras Biblias para volver pues a leer lo que es el mensaje del primer ángel. Nosotros como adventistas del séptimo día sabemos lo que significan estos tres mensajes. El triple mensaje angélico que fue confiado o le fue dado a la iglesia adventista del séptimo día. El mensaje que ha de preparar a un pueblo para el pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Vamos a leer todo el mensaje del primer ángel para que tengamos, ¿verdad?, el contexto de lo que esto significa, este mensaje. Y dice así en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios lo siguiente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es muy abarcante este mensaje, por eso es que toda esta semana va a estar dedicada a este mensaje del primer ángel. Cuando nosotros estudiamos el mensaje de los tres ángeles, encontramos tantas lecciones que yo creo que pasaríamos toda la vida estudiándolas. Por eso es que cuando el Señor Jesús, cuando fue escrito el Evangelio, ¿verdad?, los Evangelios, el apóstol Juan había escrito, y aún Jesús hizo muchas cosas que si las escribiríamos una por una, dice Juan, pienso que no cabrían los libros que se habrían de escribir en este mundo. Bueno, así como es de infinito, ¿verdad?, todas las lecciones que nos dejó nuestro Salvador Cristo Jesús, así de infinito es este mensaje. Es decir, porque cuando hablamos del Evangelio eterno, como se dijo anoche, abarca toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso es que es el mensaje del primer ángel, el último mensaje de misericordia que ha de ser dado a esta tierra antes de que Cristo venga. Así como fue dado en los tiempos de Juan el Bautista, el mensaje que ha de preparar a un pueblo, ¿verdad?, para la primera venida de Cristo, así en nuestro tiempo también nos fue confiado a nosotros dar este mensaje, pero darlo con el espíritu y el poder de Elías. ¿Ok? Eso es muy importante. Y bien, ya anoche se habló, ¿verdad?, del Evangelio eterno, y a este servidor me tocó la parte, como dice el verso 7, diciendo a gran voz: temed a Dios. Ahora,
Hoy día, hermanos, hay muchos creyentes que se sienten obligados a adorar a Dios por temor a perderse. Y por miedo a sufrir el castigo final que caerá sobre todos los infieles. Ahora, deberíamos de hacernos la pregunta interna cada uno de nosotros. ¿Será que yo temo a Dios o estoy adorando a Dios por temor a perderme? ¿Será que lo que a mí me mueve como creyente es el miedo a perderme? ¿O adoramos a Dios por amor a Dios? Porque hay una gran diferencia. El Señor quiere que nosotros le amemos o le aceptemos no por el miedo a perdernos, sino porque amamos, hemos decidido amar a nuestro Padre Celestial. Esa debería de ser nuestra decisión. Y cuando el amor de Cristo more en nuestro corazón, ya el yugo de Cristo va a ser ligero, porque dice Él que mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor en su palabra. Por eso es que a lo mejor quizás se nos hace pesado obedecer al Señor. ¿Por qué? Primeramente, porque tenemos miedo a perdernos. Ojalá ese no sea el motivo que nos mueve a estar aquí en la iglesia, o el motivo que nos mueve a hacer la obra misionera, o cualquier actividad que Dios nos demande. Ojalá que todo lo que hagamos sea verdaderamente porque amamos a Dios. Es necesario aprender a amar a Dios. Y el día que aprendamos a amar a Dios, nosotros vamos a dar nuestra vida por amor al Señor. Así como Cristo dio su vida por nosotros, murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, así nosotros también debemos aprender a morir por aquel que dio su vida por nosotros. Ese es el propósito que nos debe mover a nosotros. Ahora, ¿será que temer a Dios es tenerle miedo? ¿Será que ese es el concepto que nos enseña aquí el mensaje del primer ángel? Escuchen lo que dice, según el contexto de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. O sea, ¿qué significa la expresión temer a Dios? De acuerdo a este contexto de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. La palabra temer viene del griego phobeo, que significa temer, reverenciar. Phobeo no significa aquí sentir temor a Dios, es decir, miedo a Dios, sino acercarse a Él con reverencia y respeto. Eso es lo que debería de caracterizar nuestros cultos de adoración. La reverencia y el respeto. Oiga, la reverencia dice mucho. A veces cuando vemos nosotros que cuando no hay reverencia en una congregación, ¿qué nos quiere decir eso? Que no hay temor a Dios. No hay respeto, no hay reverencia. Es decir, venimos a adorar a cualquiera. Es como que si estuviésemos adorando a un hombre. ¿Verdad que sí? Pero cuando nosotros venimos al templo, cuando nosotros realmente entendemos lo que significa la palabra temer a Dios, cuando entendamos realmente lo que esta palabra significa, nuestra actitud va a ser diferente dentro, no solamente dentro de la iglesia. Porque sucede que nosotros somos una cosa en la iglesia y cuando estamos fuera de la iglesia somos otra cosa. El cristiano se debe caracterizar de que debe vivir exactamente igual, dentro, fuera de la iglesia, en el hogar, en el trabajo, en la sociedad, donde quiera que estemos, debemos ser la misma persona. Y se supone que nosotros deberíamos ya de reflejar el carácter de Cristo. Ese es el objetivo. Esa es, diríamos, la instrucción, la educación cristiana que cada uno de nosotros debe recibir. ¿Ok? Así que sigue diciendo aquí el contexto, ¿verdad? La definición. Dice, incluye el pensamiento de absoluta lealtad a Dios en una sumisión completa a su voluntad. Eso es lo que significa la palabra temer, de acuerdo al contexto de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6.
6 y 7. Ajá, así mismo es. Ahora, a mí me gusta mucho citar la Biblia, versículos de la palabra de Dios. Y vamos nosotros aquí, ¿verdad? Vamos a consultar este precioso libro. En relación a esta palabra, vamos a buscar varios versículos que tienen que ver con esta palabra temer. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, qué significa temer a Dios. Temer a Dios o el temor a Dios está asociado con guardar sus mandamientos. Vamos a buscarlo. Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Para que veamos cómo el temor a Dios está asociado con guardar sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Lo ven? ¿Ven la diferencia o qué significa el temor a Dios? En esta primera característica podemos ver que el temor a Dios está asociado ¿con qué? Con guardar sus mandamientos, ¿verdad? Y no solamente guardarlos yo, dice claramente que los tienen que guardar ¿quiénes? Tú, tu hijo, o sea, toda tu familia. ¿Para qué? Para que tus días se prolonguen, como lo dice aquí, para que tus días sean prolongados. ¿Ok? Ahí mismo en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13, hablando de la relación que tiene el temer a Dios con guardar sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Fíjense bien, hermanos, lo que dice aquí. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Cuál es el resultado de guardar los mandamientos? ¿Cuál es el resultado de guardar los estatutos, preceptos de la ley de Dios? ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. En otras palabras, para que tengas bendición, ¿verdad? Y para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Verdad que sí? ¿Ok? Salmo 112, versículo 1. Vamos a citar varios textos bíblicos para que ustedes vean cuán abarcante es la palabra temer a Dios. Salmo 112, versículo 1. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Lo ven? La relación que hay en temer a Dios con guardar sus mandamientos, ¿verdad? Hay una relación estrecha. Otra característica que está asociada con el temor a Dios. El temor a Dios da sabiduría. Y hay un versículo que nosotros conocemos, ¿verdad? En Proverbios capítulo 1, versículo 7, un versículo que hemos citado mucho. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Hablando de la sabiduría. ¿Cuál es la base, la esencia de la sabiduría? ¿Dónde está? Proverbios capítulo 1, versículo 7 lo dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Lo ven? Interesante, ¿verdad? Job capítulo 28, versículo 28 también habla de la relación que hay entre la sabiduría y el temor a Dios. Job capítulo 28, versículo 28. Dice Job capítulo 28, versículo 28 lo siguiente:
Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Lo ven? Interesante, ¿verdad? Otra característica, cómo está relacionada la sabiduría con el temor a Dios. Otra característica que pudiéramos mencionar relacionado con esta palabra temed a Dios. Temed a Dios es seguir a Dios en todos sus caminos, seguirlo a Él. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Fíjense, hermanos, que el temer a Dios es también seguirle. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. ¿Lo ven? Los que temen a Dios siguen a Jehová. Y hay un ejemplo de ello. Lo tenemos en los 144,000. Las características de los 144,000. Vamos a Apocalipsis capítulo 14. Una de las tantas características que tienen los 144,000. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Aquí dice lo siguiente en relación a los 144,000. Fíjense bien, dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son los que, ¿qué? Los que siguen, ¿a quién? Al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Lo ven? Una de las características que tienen los 144,000, que siguen al Cordero de Dios por donde quiera que va. ¿Por qué? Porque temen a Jehová. No porque le tengan miedo, sino porque tienen respeto, reverencia, porque obedecen sus mandamientos y porque le siguen. ¿Ok? Muy importante. Otra característica, porque son muchas, hermanos, lo que está asociado, lo que está relacionado con esta palabra temer a Dios. El temor a Dios está asociado con la adoración al único Dios verdadero. Ustedes saben muy bien, hermanos, que la misma ley de Dios lo dice, ¿verdad? El primer mandamiento de la ley de Dios en Éxodo capítulo 20, ¿qué nos dice? Dice claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿A qué nos está mandando el Señor a nosotros? A que seamos monoteístas, es decir, adoradores de un solo Dios. Los que temen a Dios van a adorar al único Dios verdadero. Fíjense, hermanos, Josué capítulo 24, versículo 14. Josué capítulo 24, versículo 14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Oh, hermanos, esto que nosotros leemos aquí, vemos que se repite constantemente en la triste historia, y digo triste historia, del pueblo de Israel, porque fue una historia, hermano, de apostasía, tristemente. Pocas veces el pueblo, después que le pasaban esas desgracias, era que ellos como que tomaban otra vez, tomaban el camino y decían: iremos en pos de Jehová, decían ellos. Y cuando obedecían, ¿qué pasaba? Era cuando ganaban las guerras, cuando ganaban las batallas. Pero ¿qué pasaba cuando desobedecían a Dios? Hermanos, perdían las batallas. Se quitaban, se alejaban las bendiciones que Dios estaba dispuesto a darle al pueblo elegido de Dios, como era el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasaba con ese pueblo? ¿Cuál era la característica? ¿Cuál era el pecado que abundaba en el pueblo de Israel? Era que eran idólatras. Y la mayoría de los reyes
enseñaron la idolatría al pueblo de Israel, tristemente, ¿verdad? Ok, otra característica más que está relacionada con esta palabra, temer a Dios es apartarse del mal. Proverbios capítulo 16, versículo 6, nos dice que el temor a Dios es apartarse del mal. ¿Ok? Proverbios capítulo 16, versículo 6, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo se corrige el pecado, hermanos? Muy importante esto. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué es lo que hace el temor de Dios? Hace que nos apartemos del mal. En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos que aprender a aborrecer el mal. Tenemos que aprender a aborrecer el pecado. Si nosotros no hemos aprendido esa lección, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora es el momento en esta semana de oración. ¿Por qué no le pedimos al Señor en oración que nos enseñe a odiar el pecado como Él lo odia? El día que aprendamos a odiar el pecado, ¿qué va a pasar? Nuestra vida va a ser diferente a la que nosotros estamos viviendo actualmente. Vamos a ser un pueblo verdaderamente temeroso de Dios. Vamos a ser un pueblo que va a respetar al único Dios verdadero que está en los cielos. Por eso, hermanos, ahora, para apartarse del mal, debemos aborrecer el mal, como lo dice aquí mismo en Proverbios capítulo 8, versículo 13. Vamos a Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. ¿Ok? O sea, apartarse del mal es, en definitiva, el temer a Dios. ¿Ok? Muy importante. Ahora, los que temen a Dios, y esto es muy importante, hermanos, los que verdaderamente temen a Dios no engañan a su prójimo. ¿Por qué? Hay un mandamiento que lo dice, ¿verdad? No dirás contra tu prójimo falso testimonio. Pero vamos a buscarlo en Éxodo capítulo 20, versículos del 18 al 20. Éxodo capítulo 20, versículos del 18 al 20. Los que temen a Dios no engañan a su prójimo. Versículos del 18 al 20 de Éxodo 20 dice: todo el pueblo, oigan, y esto era cuando el pueblo de Israel estaba con Moisés, estaban ante el monte Sinaí. Y escuchen lo que decía el pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, es decir, no tengan miedo. Ahí sí se aplica la palabra, ¿verdad? No tengan miedo. Porque para probaros vino Dios y para que su temor, es decir, su reverencia, para que la reverencia esté delante de vosotros, para que no pequéis. O sea, ¿cómo estaba el pueblo? El pueblo tenía miedo, ¿verdad? Ante ese espectáculo cuando la presencia del Dios Altísimo se presentaba en la cumbre del monte Sinaí. Ellos temblaban. Imagínense ustedes cómo serían esos truenos tan horribles, ¿verdad? Todo ese estruendo, ese sonido ensordecedor. Y ellos tenían temor. Pensaban que iban a perder la vida. Y le decían a Moisés: habla tú con él, nosotros no tenemos temor. ¿Y qué le dijo Moisés? No tengan miedo. Porque para probarlos hace Dios esto. ¿Para qué? Para que el temor esté en vosotros. Para que aprendan a reverenciar a Dios. Ese era el propósito. Con ese objetivo era que Dios hacía eso. ¿Ok? Bien, otra característica más. Miren todas las características que hemos sacado de la palabra temor a Dios.
¿Ok? Temer a Dios es estar en comunión con Dios. Salmo capítulo 25, versículo 14. Salmo 25, 14. Salmo capítulo 25, versículo 14. Dice, la comunión íntima de Jehová es ¿con quiénes? Con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Lo ven, hermanos? ¿Con quién es la comunión íntima del Señor? Con aquellos que le temen, con aquellos que respetan, que obedecen al Señor, y no solamente eso, y dice que a ellos hará conocer su pacto. Y fíjense, cuando habla de comunión íntima, esto me hace recordar lo que dice Apocalipsis capítulo 3, el mensaje en la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, un versículo que a mí me gusta mucho. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Escuchen bien, como dice el Señor aquí en este versículo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la promesa. Hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder tener esa comunión íntima con el Señor? Porque dice el Señor que entraré a él y cenaré con él. ¿Qué representa la cena? La cena es una comunión íntima, y eso es lo que el Señor quiere con su pueblo. El Señor quiere que tú le hables a Él, que tú converses con el Señor a través de la oración, y el Señor va a contestar esa oración para que haya una relación de fe, para que nuestra fe pueda crecer y podamos creer en que el Señor puede sostenernos en el momento de la angustia. En el momento de mayor necesidad es cuando el Señor se va a manifestar en nuestras vidas. ¿Ok? Así que eso es lo que dice este versículo, ¿verdad? Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno, y fíjense bien lo que dice este versículo, si alguno oye mi voz, quiere decir que la mayoría no escucha la voz de Dios. ¿Será que la mayoría está escuchando otra voz de otro espíritu? ¿Y cómo termina el mensaje a las 7 iglesias? El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu con mayúscula, es decir, el Espíritu Santo dice a las iglesias. 7 veces se repite esta expresión. ¿Será que nosotros no tenemos esos oídos? ¿Será que el Señor quiere que su pueblo se eduque para que pueda escuchar esa voz? Porque sucede que hay otra voz que también le habla a las iglesias. Hay otra voz y es un espíritu con minúscula que también le está hablando a las iglesias. Un espíritu que habla muy parecido y está engañando, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso es que tenemos que aprender a oír la voz del buen pastor, para que cuando el pastor hable, sus ovejas le sigan, porque temen a Jehová. ¿Lo ven? Muy importante. Temer a Dios es vivir en santidad ante Él. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Lo que el apóstol Pablo dice aquí en este versículo. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo es que se perfecciona la santidad? ¿Cómo es que podemos llegar a ser santos? Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cómo es que nosotros podemos perfeccionar la santidad? Es a través de el temor a Dios. ¿Lo ven? Temer a Dios también significa esperar en Dios. En otras palabras, hermanos, tener paciencia. Y esta palabrita me llama mucho la atención cómo se define esta palabrita, como la define el diccionario secular, ni siquiera es el diccionario bíblico. Me llama mucho la atención. Y dice así, hablando de la paciencia,
capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. ¿Lo ven? Así que la paciencia es esperar en Jehová. Tener paciencia. Pero cuán impacientes somos nosotros, que a veces salimos con nuestro propio impulso a hacer la obra, a veces ni siquiera le consultamos al Señor. No estamos acostumbrados a consultar a Dios. Salimos a hacer la obra misionera y a veces hasta ni nos acordamos de orar. Hermanos, nosotros ahora más que nunca tenemos que orar. Orad sin cesar, dice el Señor en su palabra. Salmo capítulo 33, versículos del 18 al 22. Hablando de temer a Dios es esperar en Dios. Salmo 33, versículos del 18 al 22. Salmo capítulo 33, voy a leer entonces los versículos 18 al 22 que dice: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. ¿El ojo de Jehová está sobre quiénes? Sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Oigan esto, miren las bendiciones que el Señor tiene reservado para aquellos que le temen. Versículo 20, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Hermanos, el verdadero creyente, el que teme a Dios, espera en Jehová la respuesta de Jehová ante las oraciones que nosotros elevamos a Él. Y otra característica, ya para terminar, hablando de las características o lo que encierra esta palabra, temor a Dios, es que estudiar las Escrituras para aprender a temer a Dios. Y voy a leer la historia o cómo se instruía aquel que iba a ser rey de Israel. Vamos a buscarlo en Deuteronomio, hermanos, para que ustedes vean cuál era la instrucción de Dios acerca de cómo tenía que ser el rey que iba a gobernar al propio pueblo de Dios. Deuteronomio capítulo 17, vamos a leer los versículos del 14 hasta el 20. Y vamos a leer aquí las instrucciones, cómo tenía que ser el rey que iba a gobernar al pueblo de Dios, en este caso el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 17, versículos del 14 hasta el 20, dice así. Yo no sé si en sus Biblias dice un subtítulo, Instrucciones acerca de un rey. Lo dice, ¿verdad? Ok, dice así. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. ¿Lo ven? No era cualquiera. Al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono, oigan esto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, es decir, la palabra de Dios.
del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Versículo 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Versículo 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Oh, hermanos, qué interesante, ¿no? Las instrucciones de Dios para aquellos que iban a ser los gobernantes del pueblo de Israel. ¿Qué tenían que hacer? Bueno, tenían que ser hombres primeramente escogidos por el Señor. No podía ser ningún extranjero, primeramente, ¿verdad? Y segundo, ¿qué tenía que hacer? Cuando se sentare en el trono, tenía que tener una copia del libro de la ley. En ese tiempo era la ley, ¿verdad? El Pentateuco. Esa era la copia que ellos tenían que tener. ¿Y qué tenía que hacer el rey? ¿Será que iba a dejar olvidado ese libro ahí? No, tenía que leerlo todos los días. Todos los días. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Ese era el propósito. Es decir, para que ese rey se dejara gobernar primeramente por el Dios Altísimo, para que recibiera instrucciones del Dios Altísimo, para que finalmente él pueda gobernar al pueblo con sabiduría. Y acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Ok? Muy importante. Bien, hermanos, ahora vamos a ver algunos ejemplos aquí mismo en la Biblia de hombres que demostraron un verdadero temor a Dios. Voy a citar 3 ejemplos que nosotros conocemos, ejemplos muy significativos, ejemplos que nos afirman en la fe, pudiéramos decir. Abraham, el primer ejemplo, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo unigénito, su hijo primogénito Isaac. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 22, los versículos del 9 hasta el 12. Fíjense, hermanos, interesante, ¿no? Cómo esta gran prueba le llega a Abraham, el padre de la fe. Por eso es que la Biblia le llama el padre de la fe, ¿sí o no? El padre de la fe, porque verdaderamente este hombre había aprendido a diferenciar la voz de Dios de las voces de otras voces, ¿sí o no? Y fíjense, hermano, lo que le dice el Señor antes de leer estos versículos. Ya nosotros conocemos el contexto, ¿verdad? Que un día le dice el Señor a Abraham: sacrifícame a tu único hijo, el que tienes, Isaac, en holocausto. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, el dolor de ese padre después que le costó tanto tener un hijo de la promesa como lo fue Isaac? Lo terrible que debe haber sido para Abraham. Es muy fácil para nosotros leer esta historia ahora mismo aquí en este recinto. Es fácil. Nosotros podemos leer todas estas historias que están aquí, pero hermanos, ponerse en los zapatos de Abraham. Imagínense ustedes por un momento, hermanos, que el Señor le diga: hermana Mirta, sacrifíqueme a su hijo primogénito, a Christopher. ¿Estaría usted dispuesta a eso? ¿Verdad? O sea, hermano, es ponerse en el lugar de Abraham. Hermano, y cómo Abraham, hermanos, con ese dolor que le causó este mandato que le da el Señor: sacrifícame a tu hijo. Y el Señor se fue, y Abraham se fue, hermanos, fue obediente con todo el dolor de su alma, dice, porque Jehová lo dice. Por eso dice la palabra de Dios, dijo el Señor Jesucristo: el que no dejare padre, madre, hijo, por causa de mí, no es digno de mí. O sea, hermano, va a llegar un momento en que el Señor, va a llegar un momento en que la historia de la tierra nos va a llevar a tal extremo de angustia cuando veamos que cada caso se ha decidido. Y es triste decir esto, hermanos, que en las familias el hombre
se haya consagrado y la mujer no se haya consagrado, se haya apartado de la fe. Por eso es que Miqueas capítulo 7 dice, cuídate de la que duerme a tu lado. O sea, lo dijo no solamente de la mujer, también puede ser al revés. O cuídate del que duerme a tu lado. Hermanos, es triste. Por eso es que la salvación es individual. Pero el Señor quisiera, el Señor anhela que toda la familia se salvaran completa. Ese es el propósito del Señor. Pero sucede que la salvación es individual. Ojalá pudiésemos nosotros salvar a nuestras propias esposas o a nuestros hijos. Qué bueno fuera que dependiera de nosotros, pero no. La salvación es individual, hermanos. Por eso es que la consagración tiene que llegar a tal punto de que seamos capaces de dejar hasta nuestros seres queridos. Si nuestros seres queridos no siguen este camino, porque si uno sigue el camino, si el esposo sigue el camino y la mujer no, va a llegar el día cuando se ha dado el mensaje de la siega, el mensaje del cuarto ángel, ¿qué es lo que va a hacer? Una separación entre el trigo y la cizaña. Ahí se va a separar, hermano. Ahí se va a decidir quién es quién, tristemente. Por eso es, hermanos, que Abraham aprendió a obedecer la voz de Dios. ¿Por qué? Porque tenía temor de Dios. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 22, versículos del 9 hasta el 12. Ya cuando Abraham, ¿verdad?, ya iba a sacrificar a su hijo. Yo imagino que en ese momento, bueno, por amor a Dios hago este sacrificio. Me imagino que en ese momento estaba diciendo Abraham eso. Y fíjense lo que dice ya cuando él estaba decidido a quitarle la vida a su hijo. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Oigan, y ustedes saben muy bien porque el espíritu de profecía lo dice, Isaac era un niño tan obediente que le dijo, Padre, ¿dónde está el cordero? Porque tenemos aquí el altar, la leña, lo tenemos todo. ¿Y dónde está el cordero? Y le contesta a Abraham, hijo, Dios se proveerá de cordero. Y esas palabras fueron textuales. ¿Por qué? Porque cuando Isaac se enteró que él era el cordero, él no ofreció resistencia porque había sido educado para obedecer primeramente a su padre y para obedecer lo que Dios dice en su palabra. Por eso es que él no ofreció resistencia, él más bien se puso para que lo atara. Ustedes se imaginan el dolor tan grande que habrá sentido él siendo su hijo tan obediente, dispuesto a ser sacrificado. Sigue diciendo el versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Jehová, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Oh hermanos, esa fe de Abraham fue recompensada grandemente. Por eso es que la Biblia lo llama el padre de la fe. O sea, Abraham prefirió, porque dijo, si Dios lo manda, porque Abraham pudo haber dicho o pudo haber conjeturado, bueno, ¿acaso la ley de Dios dice no matarás? Él pudo haber dicho, esto no es la voz de Dios, pudo haber dicho. Pero fíjense, hermanos, él dijo, no, es la voz de Dios que me está mandando a sacrificar a mi hijo. Y si Jehová lo dice, yo lo voy a hacer. Hermano, porque Abraham tenía temor de Dios, porque Abraham había sido enseñado a obedecer al Dios Altísimo. Bueno, ese es el primer ejemplo de hombres que demostraron verdadero temor a Dios. El segundo ejemplo que podemos nosotros citar también está aquí en Génesis y es José, cuando fue tentado por la mujer de Potifar, el primer gobernador de Egipto. Génesis capítulo 39, versículos del 7 hasta el 12. Génesis capítulo 39, versículos del 7 hasta el 12. Fíjense bien, hermanos, en esta historia
cuando José estaba en la casa de Potifar. Potifar se había ido de viaje y ya tenía confianza en José al extremo que le dejaba a su mujer y todos sus bienes se los dejaba a él. O sea, confiaba. ¿Por qué? Porque José había sido educado desde la infancia a obedecer a Dios. ¿Ok? Y escuchen lo que dice aquí, una vez que fue tentado por esta mujer cuando estaba solo. Dice Génesis 39, versículos del 7 hasta el 12. Dice, aconteció pues después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hermanos, fíjense la respuesta que le da José a esta mujer. O sea, yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque yo no puedo pecar contra Dios. Y eso es lo que justamente tenía José, porque José tenía la simiente de Dios en él, como lo dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no puede pecar. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. La simiente de Dios en nosotros, ¿para qué? Para que no pequemos contra Dios, para que tengamos temor de Dios y podamos tener esta misma reacción así como la tuvo José. Así como lo dice aquí. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Versículo 12. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Bueno, ya nosotros conocemos cuál fue el desenlace de esta historia. ¿A dónde paró José? Por ser fiel a Dios, ¿cuál fue el premio? La cárcel. Ese fue el premio que tuvo José, por ser fiel al Señor. José pudo haber conjeturado y pudo haber pensado, oye Señor, ¿acaso yo no fui fiel a ti? ¿Cómo es posible que yo esté ahora en esta cárcel? Pudo haber pensado José. Pero hermanos, el Señor lo estaba probando. El Señor lo permitió que José fuese encarcelado. ¿Para qué? Para prepararlo para el cargo que le tenía preparado el Señor a José, como era el segundo después del primer gobernador de Egipto. ¿Ok? Hermanos, Dios premia la fidelidad, premia cuando nosotros somos temerosos de Dios, cuando obedecemos a nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Y el tercer ejemplo que podemos citar, ¿verdad? De los hombres que demostraron verdadero temor a Dios, los 3 jóvenes hebreos en Babilonia, ¿verdad? Cuando le dijeron a Nabucodonosor, parafraseando, ¿verdad? Sepas, oh rey, que tenemos un Dios en los cielos que nos puede librar de tu mano. Y si no nos libra de tu mano, tampoco nos vamos a postrar ante tu imagen. Hermanos, esos 3 jóvenes hebreos estaban decididos. No les importaba perder la vida con tal de no postrarse ante esa imagen que había levantado el rey Nabucodonosor. Y ese es el mismo temor que el Señor quiere de su pueblo en estos últimos tiempos. Que cuando sea levantada o cuando sea decretado la ley dominical, que tú y yo también tengamos esa misma resolución. Que estemos dispuestos a, si es posible, perder la vida con tal de serle fiel al Señor. Y esa fidelidad y esa lealtad la da el verdadero temor a Dios. Y ya voy a finalizar con una cita que está aquí en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 125 y 126. Escuchen lo que dice aquí, ya para terminar. Dice, en armonía con esto se da la orden,
Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios no os manda temer que Él dejará de cumplir sus promesas, que se cansará su paciencia o que llegará a faltar su compasión. Temed que vuestra voluntad no sea mantenida sujeta a la de Cristo, que vuestros rasgos de carácter hereditarios y cultivados rijan vuestra vida. Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Temed que el yo se interponga entre vuestra alma y el gran artífice. Temed que la voluntad propia malogre el elevado propósito que Dios desea alcanzar mediante vosotros. Temed confiar en vuestra propia fuerza, y eso es una de las cosas que nos falta, que nos pasa a nosotros. Nosotros hacemos a veces las cosas, salimos y hacemos, no, yo puedo hacer, y a veces nos olvidamos de que el Señor es el que nos debe dirigir a nosotros en todo lo que hacemos, ¿verdad? Temer que la voluntad propia malogre el elevado propósito que Dios desea alcanzar mediante vosotros. Temed confiar en vuestra propia fuerza. Temed retirar vuestra mano de la mano de Cristo e intentar recorrer el camino de la vida sin su presencia constante. ¿Lo ven? O sea, eso es lo que tiene que estar, hermano, en nuestra mente constantemente. El temer, o sea, el temor de miedo de separarnos del Señor, porque eso sí nos debería de dar miedo, separarnos del Señor. Y escuchen lo que dice ya para terminar en esta matutina Maranata, en la página 91 del 26 de marzo, página 91, dice así: estamos viviendo ahora en el gran día de expiación. ¿En qué día estamos viviendo nosotros, hermanos? ¿Desde cuándo comenzó el día de expiación? Desde 1844, específicamente desde el 22 de octubre de 1844. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Dios? Tenía que humillar sus almas, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Era en el día de expiación. ¿Ok? Sigue diciendo: de la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan en este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Ahora me hago yo la pregunta: ¿sentimos nosotros dolor por el pecado? Eso es lo que nos falta a nosotros sentir. Si no lo sentimos, es lo que tenemos que nosotros hacer: pedirle al Señor que nos ayude a aborrecer, a odiar el pecado. ¿Ok? Dice aquí: hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Por eso es importante, hermano, que todos los días estemos en contacto con su palabra, para que podamos escudriñar sinceramente nuestro corazón a través de ese espejo que es la palabra de Dios. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. O sea, ¿cuál es la lucha que nos toca a cada uno de nosotros? ¿Verdad? Es luchar contra las malas inclinaciones que tratan de dominarnos. La obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Lo ven, mis hermanos? Así que el Señor le ha dado un mensaje final
a esta iglesia, a esta generación en estos tiempos finales, y es temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Recuerden que eso es lo que va, por eso es que, vamos a ser probados. Nuestros casos van a ser pasados por el tribunal del cielo. Y por esa razón, hermanos, es que nosotros tenemos que vivir en el temor, no en el miedo, sino en la obediencia explícita a sus mandamientos, estatutos y preceptos. ¿Para qué? Para que tengáis vida, para que podamos formar parte de ese remanente que Cristo viene a buscar en estos tiempos finales que nosotros estamos viviendo. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga, y vamos entonces a terminar con una oración. ¿Sí? Vamos a orar. Todos los que puedan, vamos a arrodillarnos para finalizar con una oración. Amante Padre que mora en los cielos, una vez más, Señor, nos postramos ante ti para darte gracias por este privilegio que tenemos, Señor, de congregarnos aquí en tu casa de oración, especialmente en esta semana de oración, Señor. Gracias una vez más por este privilegio de congregarnos, de estar unidos para orar juntos, para que todas estas peticiones que se han elevado ante tu trono puedan ser contestadas conforme a tu voluntad. Señor, ayúdanos porque somos débiles, somos tentados constantemente, pero ayúdanos, Señor, a resistir las tentaciones, así como estos grandes hombres resistieron las tentaciones. Tú eres el que produces en nosotros ese querer como el hacer por tu buena voluntad, pero ayúdanos a nosotros a tener esa resolución de obedecerte en todo momento. Señor, enséñanos el verdadero temor que debemos tener a ti, esa reverencia, esa obediencia a tus mandamientos, que eso sea algo implícito en nuestras vidas, que no caigamos en el legalismo, sino que seamos hombres y mujeres que por amor a ti te amemos y te obedezcamos conforme a tu voluntad. En esta hora te pedimos, Señor, que tú nos acompañes, ahora que vamos a nuestros hogares, cuídanos y líbranos de todo mal y de todo peligro. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.